Presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Buenas noches a todos los radioescuchas y personas que nos ven por Canal 19 o Canal 54. Nos escuchan por Radio Costa Rica en los 930 AM o por www.radiocr.net. Les invitamos esta noche a participar con nosotros. Vamos a ocuparnos de un tema de mucha importancia, cuál es el mismo de la importancia de los estados financieros para las empresas, para las personas jurídicas, físicas, para las ONGs, para todo tipo de emprendedor. Entonces, participe con nosotros y veamos y escuchemos el tema de la importancia de los estados financieros. Buenas noches, bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos vienen escuchando este tiempo en su programa Experiencia Contable, y a los que están por primera vez escuchando este programa le damos la bienvenida y que realmente sea de beneficio para la profesión o como estudiante de contaduría o aquella persona que quiere aprender un poco lo que es finanza, lo que es contaduría. Efectivamente, el día de hoy vamos a tocar lo que es la importancia de los estados financieros. Durante tiempo para atrás, estamos hablando del 2000 para acá, se ha hecho muy importante la emisión de estados financieros independientemente del tamaño de la empresa que sea lucrativa, no sea lucrativa, sea persona física, sea persona jurídica. Y cada vez más ya se está quitando la idea de que la contabilidad solamente es la emisión de estados de declaraciones de renta, y ya viene la importancia de lo que es la emisión de lo que son los estados financieros. ¿Por qué razón? Porque ya las entidades bancarias nos están solicitando estados de cuenta a nivel bancario, todo lo que son los informes financieros a nivel de normas, también nos los piden para lo que es la municipalidad, nos los piden para sacar, para asegurarse en la caja, también piden estados financieros. Entonces ya esos informes están llegando a ser como un requerimiento de entidades bancarias, de entidades públicas, y deja de ser simplemente una declaración jurada cada año, sino que ya realmente, como dicen las normas de contabilidad, ya la emisión financiera está siendo de importancia en todas las áreas, tanto comerciales como financieras a nivel de mercado. Sí, precisamente ayer estuve en una reunión donde una persona decía prácticamente que los estados financieros solo servían para la presentación de la renta y no se ocupaba de ningún otro tipo de análisis, solamente presentaciones fiscales. Y prácticamente subrayaba el asunto de que el contador solo está para ver que al final del periodo se presenta la renta. Es que cambiamos el lenguaje financiero. El lenguaje financiero es que yo necesito al contador solamente en el mes en los meses de septiembre a diciembre. Cuando yo estoy visitando una empresa,
me hace gracia a veces los comentarios de la gente que lo ve a uno y dice, ahora sí estás trabajando, porque estamos en periodo fiscal, que es de septiembre a diciembre, para presentar declaraciones. Ahora sí están ganándose el sustento diario los contadores, porque ahora sí hay trabajo. Y yo creo que eso con el tiempo ha dejado de ser, porque ya todas las entidades financieras están requiriendo, por el famoso lavado de dinero, una actualización de datos de clientes, actualizando los clientes. Y si no actualizan, cierran las cuentas. Entonces eso obliga a que el contador emita estados financieros. No se llega a un límite de lo que es una declaración de renta, sino que emita los sustentos, los respaldos de esa declaración, que son los informes financieros. Entonces, ahí vemos que hay que crear o se está creando una nueva cultura respecto a la información financiera, ya que es de todos conocido que el contador es para evadir impuestos. O sea, yo lo contrato y yo no quiero pagar impuestos. Y ahí va los estados financieros que van soportando la renta y demás. Sin embargo, el contador es un profesional que se debe respaldar de sus colegios correspondientes y cumplir con una función profesional acorde no solo a los tiempos actuales, sino que la contabilidad siempre debió ser sana desde antes, de ahí que existían los principios generalmente aceptados que nos llevaban a un manejo correcto de la información financiera. Por otro lado, son importantes para la persona física que tiene una verdulería, que tiene un abastecedor, o no son tan importantes relacionados con empresas de un mayor margen de ventas o de utilidad. Pero si nos vamos más bien al origen, recordando que este programa no solamente lo escuchan contadores o estudiantes de contaduría, sino también público en general. Podemos resumir qué son estados financieros. O sea, nosotros los contadores hablamos a veces de manera muy técnica, como los médicos, y hablamos de estado de resultados, estado de situación, notas a los estados financieros, pero un cliente realmente a veces ni se da cuenta qué es lo que el contador le está entregando. Él ve simplemente una declaración de renta o ve un documento, ya cumplí con la parte legal, pero realmente ¿qué son los estados financieros? O sea, ¿cuál es la importancia? Pero ¿cuáles son los estados financieros que yo como contador debo emitir mínimo una vez al año para presentar la declaración de renta? O cuando los bancos le piden a un contribuyente o a un cliente, le dicen, necesito que actualice su información financiera, dígale al contador que me entregue estados financieros cada año. O sea, es algo por default, ya los bancos no lo hacen como que ya todas las empresas o en personas físicas tienen sus estados financieros o por lo menos un respaldo de dónde vienen sus ingresos. Entonces Aquí, ahí es cuando el cliente corre y le pide al contador, emítame los estados financieros, pero es que no tiene por qué pedírselos, ya deben de estar emitidos. Entonces, ¿qué es lo que el contribuyente o la persona debe exigirle al contador cuando le está haciendo su contabilidad? ¿Qué estados financieros como mínimo debe de pedirle o qué informes financieros como mínimo tiene que pedirle? aquí vemos la importancia entonces del estado financiero para que el emprendedor, sea una empresa grande, una empresa pequeña, sea el pulpero, sea una persona que incluso vende por catálogo, pueda conocer la situación actual de su actividad. Y vamos a lo mismo, ¿qué es lo que tiene que entregar el contador? Entonces, no, aunque existieran del 2000 para atrás que se hablaba de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ahora hablan de las normas internacionales de información financiera, ahora las NIS para pymes, NIC CCP, todas ellas se resumen en que tengo que entregar un juego de informe financiero a cada persona que lleva una contabilidad. ¿Y cuáles son esos estados financieros? El estado de situación, el estado de resultados, el estado de cambio patrimonial, flujo efectivo, notas. Entonces, ¿qué son todos estos nombres técnicos que estamos hablando acá? Es que en un resumen de 5 estados financieros, yo tengo que decir cómo está una empresa financieramente hablando. Si tiene utilidad, si tiene pérdidas, si tiene bienes, no tiene bienes, si tiene deudas, no tiene deudas, si tiene plata en los bancos, si tiene caja chica. Todos esos informes financieros es lo que me dice cómo está esa entidad o persona física en ese momento.
sin necesidad de agarrar el montón de facturas y empezarlas a sumar y entregarlas. No, ya los estados financieros hacen un resumen de lo que ha pasado desde que inició la empresa, legalmente hablando, a la fecha de que se emiten los estados financieros. Entonces, en síntesis, para subrayar la importancia de los estados financieros, ¿qué son los estados financieros? Es un resumen. ¿Qué es lo que nos dan los clientes a nosotros cada mes o cada trimestre o cada semestre o cada año? Una bolsa, como digo yo, de papeles o un AMPO o un portafolio de documentos de todas las operaciones que se han generado en una empresa. Estamos hablando desde que el guarda lo topamos en una empresa, ahí se está generando un gasto para la empresa. Ahora, entonces, ¿el estado financiero es importante para el contador o para el usuario final? La contabilidad siempre se ha discutido si es una ciencia, si es un arte, si es un lenguaje. ¿Qué es la contabilidad? Yo me he quedado con la hipótesis de que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Es el lenguaje que lo va a entender una persona en bancos y lo tiene que también entender el gerente de una empresa, o también lo tiene que entender un accionista, de qué es la información que ha sucedido dentro de la empresa día con día. Ahí yo me voy a dar cuenta si me estoy excediendo en gastos, si estoy generando más ingresos, si estoy invirtiendo más en propiedad, planta y equipo. En ese documento yo me voy a dar cuenta porque la contabilidad me va a hablar sola. ¿Y cómo va a hablar la contabilidad? Por medio de un informe financiero. Sí, entonces la importancia del estado financiero es para el dueño o el propietario de la actividad, cualquiera que sea. Digámoslo así, que la contabilidad, si es un lenguaje, va a ir dirigido tanto a los colaboradores, digamos gerentes financieros, contadores generales, directores, a como va a ir dirigido a gente externa, que son auditores externos, entidades bancarias, entidades del gobierno, entidades del exterior que necesitan ver la información financiera de una empresa o una entidad o una persona física. Por eso entonces va a ser ese lenguaje, por eso es que se le llama lenguaje económico. El primer interesado en que los estados financieros sean de importancia es el propietario de la actividad. Y de ahí se reparte hacia los otros, o sea, el representante legal o el obligado tributario, digámosle. Él tiene que ver que los estados financieros son de suma importancia y no solamente dejar en manos del área contable el manejo de la información financiera. Yo siento que el contador es el responsable de darle la importancia a esos informes financieros. A veces hemos caído en el error de llegar a una empresa y entregar el paquete con el folder archivado, las facturas archivadas y el informe financiero encima. O sea, ¿qué va a hacer el dueño? Lo agarra y lo pone a un lado del escritorio, si no es que lo mete en una caja. Entonces, ¿cuál es la importancia de esos informes? Su interpretación, aunque están hechos para terceras personas, el que va a poder interpretar va a ser el contador. El contador es el asesor. Es el que va a guiar la empresa financieramente hablando. ¿Y cómo la va a guiar? Por medio del informe financiero. O sea, el contador es el responsable que le tiene que enseñar a los dueños de empresa, más que todos los que se llevan a destajo, la importancia de su trabajo. ¿Para qué sirve la emisión de estados financieros? Tomando en consideración eso que acaba de mencionar, recordemos un ejemplo muy fresco sobre una información financiera que se entregó a la administración. La administración agarra el paquete, lo pone en la mesa de la junta directiva, no se presenta y la junta directiva llama al contador para que le explique qué son esos números que hay en esos documentos. Si en el año 2000 para atrás estábamos con los principios de contabilidad a full y solamente presentábamos el balance general en ese tiempo y el estado de pérdidas y ganancias en ese tiempo, y aún así no se daba la importancia de para qué servían esos dos informes financieros. Ahora en el 2016 estamos hablando de 5 informes financieros que se presentan a la empresa según las normas internacionales de contabilidad. Entonces, si no le podíamos dar la importancia en esos tiempos a 2 informes,
O sea, ahora nos tenemos que esforzar más para explicarle a los clientes, a las personas, la importancia de los mismos. Yo creo que las entidades bancarias, la misma administración tributaria y las demás entidades relacionadas con las finanzas del país le han dado la importancia a esos juegos financieros. Entonces ya tal vez el cliente llega donde uno y le dice, ¿para qué sirve eso? ¿Por qué me está pidiendo eso el banco? Yo no sé, ahí se lo dejo a usted porque usted es el que sabe de eso. Pero Sí, si el contador mismo no le da la importancia a esos informes financieros, mucho menos los empresarios o personas físicas van a entender para qué sirven hay esos que tomar en informes. cuenta también que la información financiera se nutre de auxiliares. En este asunto, también pensemos en que el Ministerio de Hacienda o Tributación Directa asume que la empresa lleva una sana contabilidad, un sano archivo, unos sanos auxiliares que pegan con los documentos originales, de manera que si ellos antes daban 8 días, ahora nada más llaman y prácticamente le dicen, tráigame la información que le estoy pidiendo. Conversando con un ejecutivo del Ministerio de Hacienda, comentaba eso, es que ellos asumen que el empresario, que el obligado tributario lleva una sana contabilidad y un sano estado financiero, pero de modo integral, porque el estado financiero se nutre de otra serie de informaciones que es un trabajo bastante grande para un contador o para una oficina contable. Ahí la importancia también de que los contadores cobren lo justo, cobren lo honesto, no se van a enriquecer con un cliente, pero tienen que cobrar lo que corresponde a una profesión dedicada como es la profesión contable. Es que nosotros mismos hemos maleado la contabilidad, porque, o sea, para mí es inaudito que uno realice declaraciones de impuestos y tener un estado financiero soporte. O sea, no, yo no puedo, para mi parecer, como contador, presentar una declaración de renta si no presento un informe financiero. O sea, ahí, ¿por qué? Para cobrarle más barato al cliente, para que no se me vaya con otro contador que cobre más barato. No, es la calidad de trabajo. Si yo entrego a un cliente la contabilidad, le estoy dando contabilidad. ¿Qué lleva esa contabilidad? No solo la declaración de impuestos, son los informes financieros. El cliente no me tiene que buscar a mí para pedirme el estado financiero, ya debe de ir adjunto a la declaración de renta. Entonces, es la seriedad que yo le estoy dando como contador, igual la importancia a los estados financieros como tal. Ahí es donde igual considero que se debe cobrar lo justo o lo correcto, porque el cliente necesita educación financiera, educación contable. Y empieza en casa, o El sea, cliente tiene que empieza en su entender contador. por qué razón es que tiene que pedir facturas timbradas y archivarlas. Porque cuando compra, cuando vende, tiene que cumplir con unos requisitos de índole tributario que él no sabe posiblemente. Hay que sacar tiempo para educar al cliente, para ayudarlo, para soportarlo. ¿Por qué razón? Bueno, entre otras cosas porque los estados financieros van a medir la rentabilidad, van a medir el endeudamiento o la solvencia o la rotación o la liquidez inmediata. Pero, ¿qué es eso? Para una persona que no ha estudiado finanzas o que no ha estudiado contabilidad o que simplemente es un esforzado emprendedor. ¿Qué son esas palabras? Entonces, un contador, asesor, puede sentarse con la persona e indicarle y ayudarle a entender por qué es importante para la actividad el informe financiero, que tiene que ver más allá de la declaración del impuesto sobre la renta. Es que cada uno de los informes o estados tienen su objetivo, su finalidad. Si hablamos del estado de situación financiera, ¿qué me dice un estado de situación financiera? Me dice lo que tengo, lo que debo y lo que vale mi empresa. Si yo quiero comprar una empresa o puedo decir cuánto vale mi empresa, es ver el estado de situación financiera, que va a ser el activo neto, que es activo menos lo que tengo menos lo que debo, es lo que realmente vale la empresa. ¿Y cómo lo voy a sacar? Por medio del estado de situación financiera. Yo como dueño de una empresa o de un negocio sé cuánto vale mi negocio basándome en un estado de situación financiera. Ahí es donde yo puedo decir, si alguien me quiere comprar el negocio, voy al estado de situación financiera, si mi empresa en ese momento vale 10 millones. Ese es el informe que me da. El estado de situación financiera me dice
¿Qué tengo? ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto me deben mis clientes? ¿Cuánto tengo de inventario? ¿Cuánto tengo de propiedad, planta y equipo? Y me dice cuánto le debo a mis acreedores. Y me va a decir también cuánto me queda a mí al final si esta empresa cierra. Entonces, como yo siempre he dicho, un estado financiero hay que explicarlo en español. No necesita uno todo un lenguaje técnico o con vulgarmente hablando decimos los ticos, rajar con un informe financiero, sino que tratar de hablar lo más sencillo posible para que el cliente, el contribuyente, la persona pueda entender el lenguaje de los negocios que es la contabilidad. Es definitivo, el lenguaje contable o el lenguaje financiero tiene que estar aterrizado al cliente para que él pueda comprender entonces qué son los términos que se están usando en el mismo y qué significa. A veces ellos no entienden ni siquiera el significado de un activo o de un pasivo. Es que es cuando no se le habla, digo yo, en español, porque digamos en el estado de resultados siempre nos dicen los clientes, ¿por qué si yo tuve una utilidad de 100,000 colones o 100 millones de colones, por qué no tengo ese dinero en el banco? Y es la típica pregunta que a todos los contadores siempre nos han hecho. ¿Por qué si tengo utilidad, por qué no hay plata en el banco? Porque usted compró un carro, porque compró tal cosa y eso no es un gasto, es un bien que usted tiene ahí y ahí forma parte de su utilidad. Entonces, explicar el debe y haber ante un contribuyente, ante la gente que nos está escuchando, que no es contador, es cuando se complica. Porque yo no puedo hablar contablemente cuando la persona no tiene las bases contables. Y yo creo que uno de los empresarios más grandes o los que hacen negocios más fuertes son los que, si usted escucha la historia, no es un gerente financiero, no es un máster en finanzas. Son gente que tuvo la visión, preparó el negocio y salió adelante. Y él no le va a entender activo, pasivo, patrimonio, no, tenía la visión de desarrollar su negocio. El informe financiero le respalda esa visión a ellos. De ahí es donde ocupa un buen asesor, un buen contador que le vaya llevando y formando en la importancia de la información financiera, que como ya usted mencionó, consta en este momento de 5 estados financieros, cada uno de ellos de suma importancia y conforme a lo que corresponde cada uno de ellos. Y si no entendían, como dijo usted, 2 antes, menos van a entender 5 ahora. Y es darle la importancia, porque ya dijimos que el de situación nos dice dónde estamos ahora. El de resultados, ¿qué nos va a decir? Es un periodo específico, no es un acumulativo. Es lo que yo he ingresado en un periodo determinado, que puede ser, en este caso, el 1 de octubre al 31 de enero. ¿Cuánto he vendido en ese periodo? ¿Cuánto he gastado en ese periodo? Y si me quedó una ganancia o me quedó una pérdida. Ese es el estado de resultados, el simple y el sencillo. El estado de cambio patrimonial, cuánto tienen los socios en ese momento, cuánto es de acciones en ese momento, cuánto vale mi empresa en ese momento. El famoso flujo de efectivo, que lo traen las normas internacionales, no es un flujo de efectivo proyectado, no es un flujo de caja, sino simplemente me demuestra en qué he invertido a nivel de operación, en qué he invertido a nivel de patrimonio y qué me he financiado por medio de terceros. Pero ¿quién va a traducir ese flujo efectivo, darle la importancia del caso? El contador, el que realiza el informe financiero. Por eso es que ahora los bancos piden los estados financieros con base en IF. Igual lo pide la administración tributaria, igual lo pide la caja en un estudio que haga el Ministerio de Economía. Cualquiera de ellos va a hacer una revisión y un análisis y va a pedir ya por default los estados financieros con base en normas. Bueno, todas las entidades públicas prácticamente están obligadas a emitir y solicitar informes financieros en base a las normas internacionales, de manera que debemos entrarle a ese detalle de los 5 estados financieros y crearle la importancia debida hacia nuestros clientes. Es importante saber notar que el estado financiero, de acuerdo a las normas, es para cualquiera, es decir, para una empresa grande o para un abastecedor de pueblo. Estamos pensando a veces en que como mi negocio es chiquitico, yo no tengo que cumplir con ciertas normas. Sin embargo, debemos entender que cuando se solicitan, ya sea un banco, una municipalidad,
u otras entidades que puedan estar interesadas en la información financiera, o de otros terceros, socios y demás, o acreedores también. Sí, es que ya los informes financieros ya tienen que estar dentro de la contabilidad de cualquier empresa, sea pequeña, sea lucrativa, no lucrativa. En otras palabras, ya yo lo tengo que exigir como cliente a un contador. Este cuatrimestre yo estoy dando contabilidad 3. Es cuando los estudiantes de contaduría empiezan a ver los informes financieros, a ver los estados financieros, aprender a leerlos, a entenderlos, a analizarlos. Y la verdad que lamentablemente es una de las materias que más cuesta a nivel de universidad, no solamente donde yo doy clases, sino en otras universidades, porque no es lo mismo aprender cómo registrar cierta información financiera, sino interpretarlas. Es como cuando uno estudia inglés, no es lo mismo estudiar gramática, sino que cómo leer el inglés. Entonces, a nivel contable en la contabilidad 3, se da esta parte, es cuando ya la estudiante de contaduría empieza a interpretar esa información financiera. Entonces, yo lo veo así, es como que cuando el contribuyente le entrega a uno los estados financieros, no va a entender, o el cliente no va a entender. ¿Por qué razón? Porque no es su lenguaje. Entonces, aunque los estudiantes ya hayan llevado Conta 1, Conta 2, todavía en Contabilidad 3, para ellos es difícil entender y realizar informes financieros. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos otra vez, el contador privado y público son los responsables de la interpretación y la importancia de los mismos en las empresas. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Estamos tratando el tema de la importancia de los estados financieros. Ya hemos hecho hincapié que el estado financiero es importante más allá de una declaración del impuesto sobre la renta o una declaración tributaria en general. Es más importante que recoger papeles y sumar y restar y tener un documento allí archivado. Es más que eso, un estado financiero va a beneficiar a la empresa dándole información actualizada que va a tener ciertas características, por cierto. Recordemos un poco esas características también para que las personas que nos están viendo y escuchando puedan ir comprendiendo algunas otras razones de esa importancia. Los estados financieros, como ya veníamos hablando, tiene un lenguaje económico, por eso es que diferentes entidades lo han venido solicitando. Y la idea de las normas internacionales de contabilidad es que sea cual sea la empresa, los bancos van a pedir los mismos estados financieros. Si es una empresa industrial, va a tener que presentar 5 informes financieros, 5 estados financieros. Si es una fundación, va a presentar 5 estados financieros. Recordando lo que habíamos hablado al principio, recordemos que es estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambio patrimonial, flujo efectivo y notas a los estados financieros. Entonces, eso va a venir con un lenguaje económico que tiran las normas financieras. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En la NIC 1, en el marco conceptual y en las primeras secciones de las NIFs para pymes. ¿Qué nos habla especialmente el marco conceptual? Son todas esas cualidades, conceptos, parámetros que debe llevar cualquier información financiera de cualquier naturaleza de entidad, que son los famosos principios de contabilidad generalmente aceptados, que en mi caso, cuando yo estudiaba no estaban las normas, estaban los principios, pero son las bases para cualquier información financiera. ¿Cuál va a ser esa? Que la información debe ser prudente, debe ser relevante, debe ser razonable, debe ser continua, debe ser comparable. Todas esas cualidades van a estar donde dentro del marco conceptual. Es como un checklist, es un lineamiento donde yo agarro un estado financiero y digo si es comparable con
el 2015 con el 2016, sí es razonable, basándose en la naturaleza de la empresa, si los ingresos son razonables, si es una empresa industrial, dentro del desarrollo de resultados tenemos que encontrar los 3 inventarios: el inventario de mercadería, el inventario de productos en proceso, el inventario terminado. Entonces, sea cual sea la naturaleza de la empresa, se van a medir con esas cualidades de información financiera. Todos los estados, no solamente uno, todos se van a medir con esas cualidades. Una pregunta que nos han hecho ya en varias ocasiones es, bueno, sobre la diferencia de un estado financiero normal y una base de normas. Ese yo creo que ya se ha respondido de alguna manera. Otra es la importancia que tiene para una empresa tener estados financieros, base de normas que van a venir a ser comparativos. O sea, ¿cuál es la importancia para una empresa? A nivel de normas, una de la importancia que hay es que los estados financieros son comparables, en el sentido que si yo presento un estado financiero con solo un año o con solo un periodo, no estoy respetando la NIF, porque siempre me va a pedir 2 estados financieros comparables, el último cierre y el cierre actual. ¿Y en qué me va a beneficiar a una empresa, a mi empresa, tener estados financieros base NIF, aparte de cumplir con la ley? Que se vea la continuidad de decisiones, porque los estados financieros están hechos para suplir, de tomar decisiones administrativamente, toma decisiones operativamente, financieras y fiscales. Entonces, si yo tengo toda la información financiera cumpliendo con las cualidades de normas, voy a evitarme contingencias fiscales. Si llega la administración tributaria a hacer una revisión, los estados financieros van a estar claros ante la administración tributaria. Si las entidades bancarias me piden informes para actualizar, para que no me cierren las cuentas bancarias, esos informes van a llenar las expectativas de los bancos. Si la caja me hace una auditoría, igual los informes financieros me van a llenar esa cualidad. Pero si yo hago estados financieros base principios o base principios de tía Pochita, porque no sabemos ni cómo están hechos esos estados financieros, los bancos me van a decir, hágame los estados financieros conforme normas. Y lo importante para las empresas es que son herramientas para toma de decisiones. Ahí es donde digamos, ¿cuál es la importancia para una empresa de tener estados financieros comparativos? De ver cómo el comportamiento de mi empresa se ha mejorado financieramente hablando. ¿Y en qué me puede ayudar a las decisiones? A las decisiones, como dije ahora, operativas, financieras, fiscales, sea cual sea el índole, el estado financiero me va a ayudar. También es una base para generar la contabilidad administrativa. Ya sabemos que la contabilidad se divide en contabilidad de costos, contabilidad financiera, contabilidad administrativa y contabilidad fiscal. Entonces, esos estados financieros son la base para generar cualquier informe que yo como empresa necesite hacer y las decisiones que quiera tomar. Si yo no tengo plasmado lo que se ha resumido en la operación de una empresa, no voy a poder tomar decisiones decisivas para ver si la empresa va a mejorar financieramente o va de declive o casi en quiebra y yo no me doy cuenta en ese momento. Bueno, eso nos va a permitir también hacer una comparación de las diferentes y conocer las diferentes tendencias que se van a marcar en las líneas tanto presupuestarias como de la información financiera. Sí, porque los presupuestos se basan en estados financieros ya reales. Los economistas siempre pelean con contabilidad porque dicen que los estados financieros son resultado de algo ya pasado, de algo ya hecho. Y la economía es algo futuro, algo proyectado. ¿Qué me espera a nivel de economía o de finanzas? Pero no, para mi parecer, yo siempre lo he dicho, no puede haber economía, no puede haber una proyección financiera si no hay algo real ya establecido para estadísticas, que es lo que basamos los estados financieros. Otro asunto a mencionar aquí, para que no se escape, es la importancia de la información financiera versus el presupuesto empresarial o el presupuesto de la entidad, sea esta sin fines o con fines de lucro. Uh-huh. De manera que ahí se va dando cuenta cómo se va encarrilando la aplicación del presupuesto a través de la información financiera que se va generando mes a mes. También a veces los presupuestos se hacen base sueños, base visiones, y la contabilidad hace aterrizar a la gente soñadora, a la gente visionaria. ¿Por qué? Porque si usted pone a hacer un presupuesto a alguien visionario, va a hacer unas proyecciones de ventas fuera de la realidad, al igual obviamente de sus gastos,
pero cuando ya se presenta con la contabilidad, lo que hace es como aterrice, esa no es su realidad empresarial. Ahí es donde usted quisiera llegar, pero no va a llegar en un año, pueden pasar años para que llegue a ese proyecto que está esperando. Sí, bueno, en todo caso, la importancia de los estados financieros también radica en que si ya tengo un año corrido, ya yo sé qué voy a presupuestar y cuánto puedo presupuestar. También voy a tener una narrativa de cómo alcanzar esos supuestos, ya sea en la parte de ingresos o en la parte de egresos, pero basándome en la información ya generada. Esa es la importancia que traen las normas cuando incluyen las notas de los estados financieros. Las notas a los estados financieros es esa respuesta del tercero que agarra el estado. Si yo veo una cuenta que se llama caja y bancos en un estado de situación financiera, voy a las notas para ver cómo está compuesta la caja y bancos. Sí, ahí tengo cuentas en dólares, cuentas en colones, cuentas en euros, cajas chicas. Ahí es donde yo voy a ver todo. Si hay una cuenta que se llama cuentas por cobrar, me voy a las notas. ¿Qué tengo que encontrar en las notas? La antigüedad de saldos. De esas cuentas por cobrar, ¿cuánto voy a recuperar en un mes? ¿Cuánto voy a recuperar en 3 meses? ¿Cuánto voy a recuperar en 4 meses? ¿Cuál realmente no voy a poder recuperar en este año? Entonces, las notas de los estados financieros nacen para eso, para dar una respuesta de lo que ya pasó. ¿Y qué hacen la gente que elabora los presupuestos? Basa las notas contables generando supuestos para generar presupuestos. Entonces siempre tiene que haber una base que va a ser la contabilidad que se genera en los informes financieros para crear proyecciones, estados financieros proyectados, flujos de efectivo proyectado, todo aquello que ahorita las entidades bancarias están solicitando se basan de lo real. Igual están pidiendo a las que están iniciando, entonces ahí sí nos basamos en una proyección, pero basada obviamente en la realidad, tampoco fuera de la realidad. Volviendo al asunto de la importancia de los estados financieros, debemos darnos cuenta entonces que el contador o el asesor contable tiene que trabajar. Y no solamente tiene que trabajar, sino que tiene que dedicarse al análisis de la información generada por él para interpretársela de manera comprensible a terceros, que es un asunto puntual de la información contenida, es decir, que debe ser fácilmente entendible para terceras personas que por derecho puedan tener acceso a la información financiera de la empresa. Recordemos también que la información financiera de una empresa es susceptible y no es para cualquiera persona, a no ser que esté en bolsa, que sea un estado financiero de índole pública. Yo siento que es nuestra cultura, es la cultura costarricense. La cultura costarricense es muy celosa con los informes financieros entre empresas. A nivel de otros países es un orgullo presentar un informe financiero con una biblia de notas y que cualquiera vea cómo va mi empresa, va bien. A nivel aquí en Costa Rica es que hay un celo empresarial de competencia, de que no quiero que vean cuánto gano ni cuánto está ganando mi empresa. En otros países los estados financieros, aunque no estén cotizando en bolsa, están en las municipalidades. Y si yo quiero ver, yo quiero venderle a una empresa, yo voy a la municipalidad y pido los estados financieros de esa municipalidad. Y bueno, sí le puedo prestar plata a ellos. Entonces, aquí en Costa Rica es que se da ese celo, por eso es que no podemos ni siquiera sacar razones financieras basándose en índices industriales, porque lo que más le cuesta al Ministerio de Economía es pedir índices a nivel de empresa, hacer estudios económicos, porque nadie, por la famosa doble contabilidad, una cosa es lo que yo presento en renta y otra cosa es lo que realmente hay en mi empresa. Entonces, ese celo de que vean mi realidad financiera, o que yo estoy evadiendo, ha generado que no quiero que nadie me vea los estados financieros. No sé si recuerdo mal, pero me parece que antes se presentaban las rentas y se pegaban los dos estados financieros. Creo que era en los 80. En los 80 yo creo que se presentaban los estados financieros, se hacía un resumen y se pegaba eso es lo que quiere llegar a tener a la administración tributaria. Sí. Si nos vamos a los grandes contribuyentes sí territoriales sí están digitando informes los estados financieros como tal. Igual a los 3 meses de la presentación de renta hay que presentar los estados financieros auditados.
siempre cogen como muestra los grandes territoriales y los grandes contribuyentes. Entonces yo creo que en unos años, a como vemos a la administración tributaria, eso se va a dar. Excelente. Bueno, va a ser comprensible una información financiera a través del quinto estado financiero, así llamado, que son las notas. De manera que las notas vienen a explicar mucho del resumen, por decirlo así, que se presenta en el balance de situación o en el estado de resultados. Cuando dice comprensible, como lo decíamos ahora, las cualidades no son solo para un estado financiero, son para los 5 estados financieros. Si yo agarro el estado de situación financiera y usted es contador y agarra el estado financiero, usted lo va a entender. Yo no tengo por qué agarrar un estado financiero de otro colega y verlo y no entenderlo. A eso se refiere la norma. Tiene que ser comprensible para cualquiera, interno, externo. Si dice caja y bancos, todos los que saben esa terminología tenemos que entender. Pero si le ponen un nombre que al contador se le ocurrió porque sonó más bonito como un sinónimo, o sea, no puede. Como que cada quien tenga un catálogo Eso personal. es lo que las normas prohíben, debe ser comprensible, ser comparable. Todos los estados financieros tienen que... Y el proyecto que tiene el IASB en este momento, la institución que realiza normas, es que existan catálogos de cuentas generados para que todas las empresas manejen el mismo catálogo de cuentas. Otras características que podríamos mencionar es la relevancia, la confiabilidad, la comparabilidad, que ya hemos mencionado de alguna forma, y lo otro es la pertinencia. O sea, debe satisfacer las necesidades reales de los usuarios. Vamos, lo que hablamos, si es una empresa de costos, una empresa industrial, ya sabemos que maneja 3 inventarios. Entonces, yo no puedo ocultar esa información dentro de las cifras de los estados financieros, porque debe revelar las cuentas que realmente de la naturaleza de la empresa. Si estamos hablando de una asociación solidarista, tiene que revelar las cuentas por cobrar a la empresa de aportes. Entonces, a eso se refiere esa cualidad. Depende de la naturaleza de la empresa, hay cuentas tan importantes que no pueden ocultarse dentro de otras cuentas que la información financiera me lo debe exigir de manera clara. Vamos a ver, bueno, tenemos fundaciones, tenemos asociaciones deportivas, tenemos las asociaciones solidaristas mencionadas, tenemos personas físicas con actividad lucrativa, tenemos las empresas jurídicas, tenemos diferentes tipos de ONGs. ¿Qué más podemos tener? Tener el verdulero, el pulpero, el régimen empresario. Simplificado. Para todos es importante llevar una adecuada presentación de estados financieros. Digamos, un punto importante es la declaración de renta. La declaración de renta, ¿de dónde voy a sacar el impuesto? Si no existe un estado financiero realizado. Entonces, el estado de impuesto de renta, yo no puedo sacarlo del aire, decirle al fisco, voy a pagarle 100,000 colones. No, tengo que demostrarle al fisco de dónde saqué esos 100,000 colones, demostrarlos. Aunque yo lleno una declaración de renta, el fisco me va a solicitar un estado financiero. Y independiente cuál es mi moneda funcional, una vez un colega me contaba que llegó a auditar una empresa y como la empresa, su moneda funcional era en dólar, la declaración de renta, obviamente la hacemos en moneda nacional, el colón, no habían estados financieros con el colón, eran estados financieros dólares. Pero ¿cuál es la moneda de nuestro país? Es el colón. Entonces, si hay una auditoría fiscal, la auditoría fiscal va a pedir estados financieros en colones, aunque la moneda funcional de esa empresa sea en dólares. Entonces, también ahí es donde habla la cualidad que debe ser comprensible para cualquiera. Si su moneda funcional es el dólar, porque los accionistas de casa matriz están en Estados Unidos, ok, si vienen los externos, lo van a entender porque usted va a tener un juego en dólares. Pero si llegan el auditor fiscal de Costa Rica, va a venir a buscar un estado financiero en colones. Entonces, el estado financiero debe cubrir la necesidad de interpretación financiera. ¿Para qué yo realizo ese estado financiero? Entonces, eso es importante. Si yo voy a hacer una auditoría, obviamente no puedo hacerla a un estado financiero en dólares. Entonces, tiene que tener relevancia a quién en el momento que se dirige y a quién. Por ejemplo, para accionistas que estén en el Perú, ellos van a pedir un informe financiero en
moneda de dólares, que es en general. Si estamos en Costa Rica, vamos a necesitar un estado financiero colones. Si estuviéramos hablando de Europa, posiblemente nos van a pedir estados financieros en euros. Y hasta las 3 monedas. Puede ser que la casa matriz esté en Estados Unidos, la consolidación se haga en Europa y en Costa Rica está el fisco. O sea, eso no me quita el tipo de moneda. ¿Dónde se va a aclarar? En las notas de los estados financieros. Entonces, en resumen, ya que casi nos vamos, los estados financieros están hechos para cumplir las necesidades operativas de una empresa, administrativas, financieras, fiscales, para pedir créditos en bancos, para poder demostrar que mi empresa ha sido solvente por años. O sea, ustedes como clientes, como contribuyentes, como personas con actividades financieras lucrativas y no lucrativas, deben de exigir el juego de estados financieros basado en normas. Porque si lo piden basado en principios, igual va a ser doble trabajo, doble paga, porque al final van a tener siempre que hacer los 5 estados financieros. Bueno, amigos que nos escuchan por Radio Costa Rica o www.radiocr.net o nos están viendo por Canal 19 o Canal 54, recuerden, los estados financieros para su actividad económica son de mucha importancia. Nos despedimos así, gracias al patrocinio de ABN Contadores. Les esperamos el próximo jueves a las 8 de la noche. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.